aquí, sofocada en este frío estudio. Pero ya, vamos a entrar en materia y para eso nos acompaña la doctora Melina Mancuso. Hoy en Psiquiatría vamos a hablar de la salud mental de las personas y familiares que tienen personas con discapacidad dentro de sus familias o con alguna condición. Bienvenida, doctora Mancuso, ¿cómo está? Siempre es un placer entrevistarla. Buenos días, muchísimas gracias por recibirme nuevamente. Un tema delicado y poco conversado. Y más porque muchos padres o familiares suelen expresar una incondicionalidad que los anula a ellos como personas con el fin de asistir a ese familiar o todo lo contrario. Puede haber una reacción emocional como un mecanismo de defensa y todo lo contrario, una evitación hacia la persona con condición. Entonces, como todo en la vida, es saludable encontrar un balance. Exactamente. Okay. Siempre cuando se atiende, lo digo por experiencia, a una persona que tiene una condición, también se atiende a la familia, se atiende a las personas que tienen la responsabilidad de cuidar a esta persona. Y hay un seminario, un taller muy famoso que se llama Cuidando al Cuidador. Exacto, y tú tienes maestría. De hecho, ya es parte del tratamiento integral de la persona con. Ya todo lo que son servicios de salud que no se centran en el individuo afectado, sea cual sea la condición, sino que tiene que impactar en el entorno. La evidencia nos demuestra que cuando el entorno se educa sobre la condición del paciente, el entorno se educa sobre el tratamiento, sobre todo tipo de tratamiento, farmacológico y no farmacológico, se educa sobre los recursos que cuenta por derecho u opciones que hay, que tengan validez científica. Todo eso mejora el pronóstico y no necesariamente hablo directamente del pronóstico de la condición o enfermedad, porque eso es punto y aparte, sino el pronóstico que tiene que ver con el fin último de la rehabilitación y la atención de física, cognitiva, lo que sea la condición, sino aquello que tiene que ver con el bienestar y percepción de calidad de vida de esa persona afectada, no importa la edad, así como de la familia. Ok, es muy importante. Yo, por ejemplo, tuve en algún momento un familiar enfermo, que bueno, es otro tema, una persona con capacidades especiales, pero cuando tienes una persona con una condición, pues que es como que es ya enfermedad, siento y pude ver que toda la familia empieza a entrar en un estado de estrés, porque si no te repartes bien las responsabilidades, en vez de tener una persona, que es lo ideal y que ha comentado Erika en programas anteriores, que en vez de dividirse las tareas, pues le damos todo a una sola persona que lo haga. Y cuando vas a ver, tienes una persona frustrada que no legisla, tienes una persona pues, que no puede lograr hacer las cosas bien. Así es. Entonces, me gustaría que me dijeras también, pues, en los casos en los que no tienes quien te apoye, ¿qué cosas puedo hacer yo para mi bienestar mental, para mi salud mental? Porque hay casos en los que, ¿sabes? Soy yo la única persona que puede asistir y no tengo la oportunidad de irme por allí un día y tener pues ese espacio que necesito para mí. Tú has dicho algo muy importante, que es cómo se convulsiona una familia a raíz de una situación que es abrupta y que quiero dejar el mensaje de que es inevitable. Cuando algo pasa súbitamente, porque digo, las situaciones que generan discapacidad a veces las anticipamos. Claro. Hay diagnósticos in útero de niños a través de ultrasonidos que ya sabemos que viene algo. Hay situaciones que se adquieren en las primeras etapas de la vida y otras abruptas por accidente, etcétera. Pero independientemente que sea anticipado, hasta que no te enfrentas no sabes realmente qué va a pasar. Eso no es un mito, eso es una realidad. Está preparado, ¿no? Y uno puede decir lo que sea, pero hasta que estás ahí. Entonces, esa crisis y ese reordenamiento, cuando hay una familia, varios miembros, padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, lo que sea, tiene que ocurrir. Es imposible que no ocurra una crisis y eso lleva entonces a un reajuste de los roles, porque tal vez el pilar de la casa, que era el proveedor, único proveedor, es el que sufre la situación de discapacidad. Entonces ahora, ¿quién se va a encargar de? Y así sucesivamente. Pero lo ideal es que con el tiempo, asistidos idealmente, hay familias
que se desestabilizan espontáneamente, se estabilizan ellas solas, hablando de inteligencia emocional, que depende mucho de cómo te criaron en la vida. Pero hay otras que necesitan apoyo, entonces lo ideal es que esa familia, pese a esa crisis y esos reajustes, llegue a ser lo más funcional y parecida a lo que era antes. Cuando no existe el apoyo, que es una realidad de nuestro país, las familias, y ese ha sido un tema que se ha hablado mucho en los medios en las últimas semanas, las familias cada vez son más atípicas, entre monoparentales o con familia extendida viviendo, que si la mamá, el hijo, la abuela, la tía, el hijo de la sobrina. Entonces, eso hace que a veces malamente se le carguen roles a personas que no tienen la edad ni deberían tener la responsabilidad o que no están preparadas emocionalmente para, y eso termina en que hay una frase que dice paciente enfermo, familia enferma. Es inevitable a veces. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usted quiere cerca de su familiar con discapacidad a la gente que quiere estar. Y yo le digo eso siempre a los papás, sobre todo, porque dicen, no, que mi hermano, no, que nosotros somos 5 hermanos y entonces soy yo. La gente reacciona de maneras impresionantes. A veces la evitación es porque le duele enfrentar, pero hay responsabilidades. Esa persona necesita ayuda para enfrentarlo. Claro. Pero de todas maneras, si no es un familiar, la gente que quiere estar es la que tiene que estar, no por obligación. Porque esa mala vibra no le sirve a nadie. Ni al cuidador, no le sirve a la persona que tiene el diagnóstico. ¿Y tú para qué quieres que alguien cerca de tu hijo o tu familiar, alguien que simplemente, aunque sea familiar, que se desconectó porque tiene miedo, porque no le interesa o porque simplemente dice, ¿sabes qué? Ese no es mi problema. Claro. Y a veces los que están cerca son personas que no son familiares. Así es. Y yo le digo, en el caso a los padres de familia, a veces a uno o a veces a los dos, dependiendo de cómo esa situación ha alterado la dinámica. Le digo, usted tiene que tener 2 personas en su vida. Una con que usted pueda levantar el teléfono y descargar y llorar, y que esa persona obviamente quiera, pero esa persona tenga la fortaleza y que usted le pueda hablar de toda la problemática relacionada a su familiar. Y 2, la otra con la que usted hable de la inmortalidad del cangrejo, como decimos los panameños, de la crema, del pelo, de las uñas, de Niurka, como decimos o en el caso de los hombres, del fútbol. ¿Por qué? Porque necesitamos, no es saludable que todo sea la condición. Y eso es un detalle importante. Muchos familiares desarrollan culpa al sentirse, ¿cómo voy a estar bien y cómo voy a estar reída? O ¿cómo voy a ir al cine con una amiga sin mi familiar? Sí, eso pasa. Y precisamente tenemos que cuidar alimentación, sueño, actividad física y ocio. La definición de salud mental es percepción de bienestar. Perdón, la definición de salud. Percepción de bienestar a nivel físico, mental y social. El ocio, para que haya salud mental, obviamente ocio saludable. No estoy hablando de irse de borrachera los fines de semana. O sea, ocio de ir a un cine, de ir un día que necesitas algo. Hay que hacer un masaje. Claro, es necesario porque te das amor propio en una etapa en donde estás dando más a otro que invirtiendo tiempo en ti mismo. Muchas veces todas esas cosas hay que procurarlas. Y estabas hablando, y todos los familiares, voy a hablar por las mamás y los papás que pasan por esto, hay un periodo de luto y de duelo. Claro. Y tú te sientes mal, ¿sabes? Pero una vez, una persona como tú me dijo, mamá bien, todo bien, en este caso, o papás bien, todo bien. El pilar, porque siempre hay un pilar en el cuidado. Si te sientes mal, te sientes que me tengo que ir de viaje, no es fácil, pero la vida continúa y simplemente, como tú lo dijiste al principio, la información es poder, es básico para empoderarte de la situación, y entre más información tú tengas, mucho más paz vas a tener. Tienes que aminorar la marcha y también tienes que establecer prioridades. A lo mejor tu entorno laboral, de amistades, no lo va a entender mucho, no vas a ser la misma Erika de antes, pero tienes que establecer prioridades, y dentro de esas prioridades tienes que estar tú. Así es, y suena frío, y a veces, sí, suena frío, y ahí es donde salen a relucir los verdaderos amigos, los verdaderos soportes, la red de apoyo, y no sé, digo, suena cursi, pero les digo, la gente que va a estar se va a quedar, el que no se va a alejar solito, y tú no quieres jalarlo. O sea, que Dios lo bendiga,
que deseenle buena vibra siempre bien. Hubo algo que usted dijo que me llamó mucho la atención y fue que hablaba de la crianza, que eso dependía mucho de cómo se criaban las personas. Claro. Y eso a mí me trae la curiosidad y luego que acabe el programa le digo, me gustaría mucho tocar estos temas también porque leí algo muy interesante que decía que de niños pues se crea el temperamento, pero temperamento biológico. No es destino. Ajá. Significa que podemos criarnos en la misma casa, claro, de la misma manera. Total. Temperamento no es destino. Así es. Erika no se va a conducir de la misma manera que yo como adulto. Entonces, así ahí es. hay algo pues que en lo que usted hace precisamente que la psiquiatría juega un papel importante. Ahora en cuanto a lo del cuido, disculpe que me desvío un poquito, es que me pareció muy interesante ese comentario. Sí, a mí por ejemplo me pasó que tuve un familiar que estaba en cama y yo me sentía culpable cuando iba a la playa. Decía, ¿cómo puedo estar en la playa porque él está enfermo? Pero no supe conseguir en ese momento la ayuda adecuada. Claro, y son escapes, cada quien tiene el suyo. Hay quien va y corre 5 kilómetros, hay quien va y va a clase de zumba, hay quien se va a la playa. Y son necesarios porque si no te quemas, te sobrecargas. Yo quiero hacer una observación para que no suene lo que dije antes como... Una cosa es el amor y el afecto y la responsabilidad que cada quien siente. Eso no se inyecta con una aguja ante una situación como esta. Y otra cosa es la responsabilidad legal. Y ahí no me voy a meter. Exacto. Sabemos que a veces las madres o los padres, dependiendo de quién es el que quede a cargo, le va a tocar pelear por la responsabilidad legal para beneficio de su hijo o beneficio, o en el caso de una hermana por su hermano, o sea, hay todas las dinámicas que pueden. Y eso, una cosa es decir, bueno, si no quieres estar cerca desde el punto de vista emocional, porque no te estás ayudando, porque sientes que no puedes, respeto tu decisión, ni modo, y otra cosa es la responsabilidad jurídica, no son dos cosas iguales. Muchísimas gracias, me quedo con eso, doctora, definitivamente, el que quiere estar, que esté, y el que no, adelante. Muchas gracias. A ustedes, Erika. Muchísimas gracias. Y esto es muy preciso mensaje en el mes del autismo casualmente, así que muchísimas gracias porque es muy propicio, porque eso pasa para todas las condiciones y resaltar que estamos en el mes en donde usted se tiene que informar sobre el autismo, porque autismo somos todos.